Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 4. Epístola a los Hebreos. Biblia textual, edición 4. Temamos, por lo tanto, nosotros, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque así como ellos, también nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación, por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entraremos en el reposo, como ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez, en este lugar, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron la buena noticia no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca del otro día. Queda, por lo tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque entró en su reposo, también el reposo de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, según nuestra semejanza, excluido el pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Fin del capítulo 4. Y aquí vamos, comentarios del capítulo 4 de la carta o epístola a los Hebreos. Directamente desde el versículo 1 ya nos está haciendo reverencia a que tengamos temor, pero les voy a desglosar qué es temor. Temor sería como respeto, asombro o sumisión a hacer la voluntad del Padre, que se haga la voluntad del Padre, no temor de miedo, como miedo de que no te deja hacer nada, el miedo que no proviene de Dios, porque el miedo es opuesto a lo que sería el espíritu de valentía. El miedo que no te deja hacer nada, ese proviene de Satanás, del diablo, es un espíritu del mal, pero lo que es un espíritu de valentía y de fortaleza se viene de Dios. Entonces, temor aquí en la escritura no se refiere a que nosotros tengamos miedo, sino que tengamos un respeto y un asombro hacia las maravillosas cosas y promesas que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Y en esto se estaba refiriendo a que tengamos temor hacia entrar al reposo, o sea, porque nos hace referencia al capítulo pasado, que es el capítulo 3 de la carta,
de que el pueblo no había entrado, o sea, el pueblo hebreo que estuvo durante 40 años en el desierto, que lo sacó de Egipto, ellos no entraron a la tierra, vemos que era un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, que no tenía fe, porque incluso viendo las cosas que Dios hacía por ellos pues, no creían en Él, o sea, no era un pueblo que entró. Entonces eso nos muestra que nosotros debemos de tener ese temor, que es ese respeto o ese asombro hacia lo que Dios hará. Recordemos que las cartas son corridas, vienen aquí por capítulos porque nos las ponen así para el estudio, pero realmente una carta empieza desde el inicio, o sea, desde el capítulo 1 y ¡pum! Se iría de corrido. Entonces por eso muchas veces hacemos referencias con el capítulo anterior. Entonces vamos a ver qué es entrar en el reposo, porque aquí nos menciona el séptimo día. En el séptimo día nos dice que es la entrada al reposo. Y aquí vamos a hacer un estudio, vamos a escudriñar un poquito más acerca de lo del séptimo día. Para eso nos vamos a ir a Levítico. Y el día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta del Señor por 7 días, con un reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Ok, hasta ahí se termina. Vamos a desglosar. ¿Cómo nos dice que vamos a descansar en un octavo día si son 7 días? O sea, en esta creación son 7, dice. En el séptimo día terminó la creación. No hay 8 días, la semana tiene 7 días. Y aquí nos menciona un octavo. Entonces, ¿el octavo qué es? Es un día después del final. Aquí nos está dando ese indicio. Okay, ¿qué pasa después del final? ¿Qué es lo que va a suceder cuando termina esta creación, ¿no? Este lugar, esta dimensión, este mundo? Viene el día del reposo, que sería el octavo. En el octavo esto es como decir que es el que se va a salir del tiempo, porque nada más hay 7, no hay más. Pero el octavo se va por encima del tiempo, que sería solamente Dios, es el que es infinito, el que no tiene tiempo, y nos va a permitir ser parte de ello cuando entremos en su reposo. Entonces ese es un gran misterio, ¿ok? A Dios le pertenece el tiempo y Él es infinito. Entonces, a la hora de que nos está diciendo el octavo día, es cuando viene el final de lo finito, o sea, el final de la materia, lo final, lo que nosotros conocemos hasta ahora. Ahora, pónganse a pensar un 8, en lugar de estar en forma vertical, ponerlo en forma horizontal. Si ya lo tienen identificado, el 8 en forma horizontal es un símbolo, y es el símbolo del infinito. Lo pueden buscar y lo pueden dibujar después ahí para que vean que es el símbolo del infinito. Es un 8, pero es un 8 acostado. Y ese 8 acostado aparece en varias ramas, o sea, viene en matemáticas, en filosofía, en astronomía, y hace referencia a que es sin límite, o sea, sin final, que no tiene fin, que sería lo contrapuesto a lo que sería el concepto de que se termina, de finitud, o sea, de que es lo opuesto. Entonces aquí estamos hablando que ese sería el reposo, el octavo día, que es lo que trascendería después de lo que nosotros conocemos. Entonces, como dice desde el versículo 1, no tenerlo por cualquier cosa, sino por tener, o sea, con cualquier cosa como que fuera algo insignificante, no, es algo muy importante, porque Dios nos va a hacer partícipes de eso. Entrar en el reposo, entrar en dejar las cargas de este sistema, esta forma de vida en la que llevamos. Entonces entramos en el reposo. Vamos a ver, también aquí en el texto nos dice, o sea, que
vamos a descansar de las obras de nuestras manos. ¿Okay? Entonces, y que procuremos incluso hacerlo. Lo podemos hacer hoy en día, aunque todavía no hemos trascendido al octavo día, sino que a vivir cada día, o sea, por encima de las circunstancias de la vida. Sabemos que esto es pasajero, ¿ok? Entonces, si nosotros entramos al reposo, sería pues tomar la vida como es, sin agobios. O sea, vamos a tener malas rachas, vamos a tener buenas rachas, no aferrarnos a nada de lo material, porque llegamos sin nada, nos vamos a ir sin nada. Okay, no agobiarnos por nada de este mundo, sino al contrario, procuremos mejor las cosas del espíritu, hacer que la carne mengue para que nuestro espíritu crezca. Entonces, ahí hay dos lecturas que pueden leer acerca de eso, del espíritu y de la carne, que es Levítico 23. Levítico 23:39 es acerca de lo del octavo día, y la segunda de Corintios del 5 versículo 1 en adelante, ahí perfectamente nos puede apoyar a lo que estamos diciendo aquí. ¿Ok? Y entonces otra cosa que nos marca aquí en la escritura es lo de la espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma, que divide el alma del espíritu. Como también ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, recordamos, el alma es terrenal, nace en las profundidades de la tierra. Cuando viene con nosotros, está pegada o unidos al espíritu, que es el soplo de Dios. Entonces está el alma y el espíritu unidos, pero entre ellos guerrean, porque el alma se quiere ir para abajo. El alma es terrenal y el espíritu es de Dios, el espíritu se quiere ir para arriba. Entonces ahí está tu carne luchando por hacer las cosas de la carne y tu espíritu por tratar de llevar hacia arriba. Pero al alma se le une un segundo elemento, que es nuestro cuerpo físico, esta materia, este cuerpo que va a desaparecer. Entonces son 2 contra 1. Y aquí nos está diciendo que el único que hace que se dividen estos dos, o sea, que separa el pleito entre el alma y el espíritu, es la espada de dos filos, que penetra y dice hasta dividir. Entonces ya una vez que ya los dividió, el que se va a poner ahí en el centro va a ser el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que une, que reconcilia nuestras dos naturalezas para llevarnos a casa con él. ¿Okay? Entonces otro punto a tratar aquí rápidamente ya en este capítulo es el sacerdocio. Nos dice que nuestro Señor Jesús, igual nos vuelve a recalcar que Él es nuestro sacerdote. Entonces, cuando Juan el Bautista fue el que le entregó el sacerdocio. Recordemos que hay dos sacerdocios, el sacerdocio levítico o arónico y el sacerdocio por el lado de Melquisedec. Juan el Bautista era de la orden sacerdocio de Melquisedec. ¿Quiénes fueron los papás de Juan el Bautista? Los papás de Juan el Bautista se llamaba Zacarías y Elizabeth, pero Zacarías era sacerdote judío. Entonces, por lo tanto, Juan era su hijo, entonces él era el siguiente sacerdote. Pero él no se fue a hacer el sacerdocio al orden levítico, sino lo hizo en el desierto. Lo hizo a la manera, al estilo que se hacía antes, lo que hacían antes los profetas, lo que se hacía antes, lo que hacía Abraham, el sacerdocio que llevaban incluso antes de lo que sería el diluvio. Entonces, Juan da la batuta a nuestro Señor Jesús cuando Él lo bautiza y baja. Cuando Juan lo bautiza en el río Jordán, bautiza a nuestro Señor Jesús, es como pasarle la batuta. Ahí en ese momento nuestro Señor Jesús toma el sacerdocio en la orden de Melquisedec. Entonces, esa es otra referencia más acerca de que pues para que tengamos esa confianza, para que nos acerquemos directamente a Él. Ya no necesitamos ir a templos con hombres, con sacerdotes, con pastores, con nadie, nada. Él es el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. Directamente con Él acercarnos para obtener su misericordia. Y ya
Es lo único que tenemos que hacer, nosotros tener un corazón listo y dispuesto, contrito y humillado para que nuestro Señor sea nuestra guía. Él es el que nos va a guiar de regreso a Él mismo. ¿Okay? Entonces, hallemos inmediatamente esa gracia, o sea, procurémosla, vivamos con Dios ya desde ahorita, desde este momento. No hagamos de menos cada instante de nuestra vida, cada momento que tengamos. Hay que aprovecharlo. Bueno, pues sin más con esto, les agradezco el haber escuchado y toda la honra y la gloria para siempre para nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima.